Todo está paralizado. Sí. ¿Qué pasa en el momento justo que yo percibo ese sonido? Pues es la apertura de la puerta, pero hubo algo ahí. La entidad cambió, Sonia. Sí. ¿Qué cambio tuvo? ¿Qué es ahora? No, simplemente es como si ese lugar donde ella se encontraba hubiera quedado otra entidad y no esta que había inicialmente. Ok, listo. Vamos a ubicarnos. Te ubico en el punto antes de que yo te pregunté cómo estaba la entidad. Lo vamos a eliminar. Ok, cuando me preguntaste que si estaba agresivo, ¿cierto? Sí. Listo, ya. Ahí está. ¿Lo Ahí lo eliminamos? vamos a eliminar en todas las secuenciaciones de tiempo que tenga la entidad. Listo. Veo un vórtice. Sí. Se comienza a hacer el movimiento para eliminarlo en cualquier secuencia, Sonia. Ok. Ya eliminado. Ahora ubicas por favor a la que entró a reemplazarlo, la otra entidad. Ya, Y con ya. ella hacemos lo mismo. La eliminamos y en ese punto de conexión y en todos los potenciales de líneas de tiempo que tenga. Listo. Eliminado. Bien. En ese justo instante, ¿qué proceso estaba haciendo Silvia? Antes de eliminarlos, Sí. Antes de que ellos hicieran el movimiento, ¿ella qué estaba haciendo? ya, permítame, como generando una secuencia, como una línea, y yendo A buscar. Sonia a encontrar, sí, a encontrar el contacto que tuvo con esta primera entidad. Ok. ¿Puede ubicarlo? Permítame, sí lo puedo ubicar. Bien, perfecto. ¿Lo ubica Sonia? Sí. Sí. Eh, Está básicamente en Saturno, Sonia. Ah, Sí, sí. está en Saturno, mm, con una codificación como cuando tú te refieres a una supraconciencia. O sea, O sea, ella cómo llega ahí, no entiendo muy claramente. Cuando ella conecta con Saturno, conecta con este ser como si el ser fuera la supraconciencia, el Dios, el creador. no, ella está como supraconciencia. Ah, Silvia está como supraconciencia. Sí, ahí es el contacto con esta entidad. Sí, No es en una experiencia humana ni nada. ok, Es básicamente desde esa codificación eh, que autorizó ella estando en Saturno. ok. Vamos a ubicarla antes de su llegada a Saturno. Ellos están ahí. Ah, ella es originaria de ahí. Sí, ahí es una, ¿cómo te digo yo? Es como si yo viera a Saturno no con un estado regresivo, negativo, sino algo más positivo, Per- algo antecesor a lo que hoy es Saturno. Perfecto, bien. Sí, antes de una invasión.
Muy bien. ¿Quién es ella? Antes de que suceda la invasión, cuando todo está bien, quiero saber quién es, cómo viven, qué sucede ahí. Ok, estoy solicitando eso. Sí, Se establecen como energías, Sonia, sí, ¿sí? No tienen una forma específica. mm, Mm, No, no son mm, eh, como esta tecnología biológica, ¿no? sí, No la comprenden. Se mueven en frecuencias, Sonia, sí, exacto, sí, es como su comunicación. Mm, sí, tienen unos estados altísimos de conciencia, Sonia, sí, pasivos, no son agresivos, Sonia. ok, Se o fluye armonía, Sonia, en ellos. Eso es Saturno, Sonia. bien. Todo está en armonía, todo está bien. ¿Qué empieza a suceder en ese planeta? Mm, Es una invasión, pero no hay violencia como una guerra ni nada. ¿Cómo se dio? Sonia, yo solamente observo algo que los atrapó, los condensó, similar a lo que llaman aquí la matriz, ¿sí? Sí, Es algo que lo envuelve, lo desarmoniza, ¿sí? sí, Eh, es como si eso produjera un cambio de frecuencia, detonara el poder alimentarse en como estas energías Sonia, sí, poder tomar mm, toda esta fuerza que tienen como a nivel de supraconciencia Sonia, para desde ahí crear todo un, ¿cómo se llama esto? No es un vórtice, sino algo que es como desde donde se ejerce un control, Sonia. ok. Mm, Sí. bien, sí. Esto que a ellos los envuelve, ¿cómo lo empiezan a percibir ellos? Quiero que conectes con Silvia exclusivamente y que ella, estando en su normalidad, ubique el momento en el que empieza a percibir. No, eso es como cuando tú te debilitas, Sonia. Sí, Sí, como cuando a ti así en esta dimensión te da lo que llaman como la pálida, que te pones débil, así. perfecto. Sí, Sí, es algo así que los debilita, es algo que donde ellos pierden, si nosotros lo llamamos así, los sentidos, sí, como de desubicación, desorientación, eh, su gradiente cae, Sonia. Sí, eso es lo que pasa. Sí, como se percibe tecnología metaliana, Sonia, sí, la cual envuelve toda esta conciencia, Sonia. Sí, perfecto. es Eh, como si quedaras en un búnker, llamémoslo así, en algo metálico fuerte, con una tecnología que sustrae esas frecuencias, esa energía, esa conciencia y la comienza a volver en, es como a favor de ellos, Sonia, sí, a utilización de ellos. ok, bien. Dile a ella que ubique cómo
cómo ella percibe. A ver, quiero que esa Silvia de allá observe cómo esta Silvia que tiene un cuerpo biológico humano percibe. Nosotros percibimos por vista, oído, olfato, gusto, tacto. Bueno, y hay otros sentidos, bueno, interocepción y pues, propiocepción. Sí. La, ¿Cómo percibe? como ellos como energía percibían, cómo interpretaban ese ambiente. Eh, a ver, te explico. Es que ella pueda entender su percepción inicial, que no estaba preparada para el ataque, pero que ella pueda reconocer cómo cuando ellos perciban lo que viene, puedan tener una respuesta adecuada Para evitar eso. para evitarlo. Sí, Es como con unas ondas electromagnéticas, algo así, Sonia. sí, Sí, perfecto. Es onda es, electromagnética, solo que sí, ellos no conocían la contraparte de su totalidad, de su fluidez, de su armonía. sí, señora, es correcto. Dile que vaya un tiempo atrás antes de ese ataque, el tiempo que ella considere pertinente antes del ataque para que ellos se preparen. Tiempo atrás. Ok. Ya llegamos a un punto, Sonia, ¿sí? Bien, En el que ellos están como en una franja, Sonia, eh, donde ya tienen que estar preparados, sí, pero desconocen de esto todavía, ¿vale? sí, perfecto. Pero está ahí. Yo veo como si energéticamente de alguna manera se hubieran desconectado de como un núcleo. Sí, Ese es el punto, sí. es ¿Cuántos así, son ellos? ahí se ve. ¿Cómo? ¿Cuántos son ellos en total? Mm, ahí donde está Silvia, Sí. en números como 1 billón. ¿Uno? Sí, señora. Ok, sí. Independiente de los ceros, perfecto. Y empiezan a desconectar del núcleo de la totalidad que son ellos, de la fuerza real que son ellos. Ajá, ¿Por sí, qué señora. empiezan ellos a desconectar? Sonia, solamente se ve algo que produce eso, ¿sí? Sí, Eh, es como si tuvieras una reacción nuclear que se hubiera ejecutado cerca de eso. Sí, ok, algo así que tiene, es como si tuvieras una secuencia de algo que es antivibratorio, sí se mueve como cuando la Tierra tiembla, Sonia. ok, bien, Sí, sí, eso se observa de esa forma, sí. En ese momento, ese núcleo que yo veo hace dos movimientos como el movimiento del corazón, así como un sístole y diástole, hace como un movimiento así. Cuando refracta ya se desprenden como se desprendió eso así, sin quedar conectado al núcleo.
Y ahí ellos son absorbidos, llevados Ajá, a, sí, la, señor. a esa caja, a eso que es donde ella está ahora, ¿no? Bueno, digo yo, Mucho, bueno, en línea de tiempo, de nosotros transcurrió bastante, sí, sí, y ahí sí fue mm, tomado para ser como, mm, ¿cómo lo llamaríamos nosotros acá? Es como el software o de donde se crea todo esto. Sí, perfecto, sí, es así. Es donde ellos toman mayor nivel de concentración para el dominio de lo que es esta dimensión 3. perfecto, bien. Desde línea de tiempo presente, ella como base de ese núcleo y todos los demás que están representando aquí este caos, que estamos todos, pero ellos son base de formación por ser el núcleo inicial, con el Sí, reconocimiento de todos sus programas mentales y emocionales, porque el juego siempre está sobre ese electromagnetismo, pensamiento, energía, magneto, la emoción, sí, señora. lleva toda esa información a ese punto en donde ellos empiezan a hacer el desprendimiento del núcleo para corregir, para que ellos tan pronto sientan la vibración, entiendan que es un ataque, no entren en aturdimiento, en caos, no, pues no sabían nada, pero ahora sí lo saben todo, hasta hoy, línea Mm, presente. sí, señora. Es, Listo, ya lo hace. ok, La información está dada, Sonia. sí, Mm, revisan como algo de ese acontecimiento, sí, encuentran cómo o qué usaron para que ellos en ese movimiento que hace ese núcleo no vuelvan, sí, sino queden como a la deriva, sí, encuentran esa malla, es como una malla, como cuando quedas como a un pegante, sí, algo así, perfecto, algo electromagnético que absorbe, no permite durante, es que no se llama segundos, tiene otro nombre, tiene un nombre extraño. Sí, pero es como si marcara lo mismo tiempo. Sí, en ese fragmento, digámoslo así, de desconexión, hacen estas entidades ese movimiento para dejarlos como a ellos comprometidos fuera de su frecuencia, ¿sí? De su estado. perfecto. Y ahí ellos quedan, Sonia, así como te lo conté, por un instante, eh, como si tú retomaras una vida habitual, ¿sí? Y Sí, después cuando sucede, como esta invasión que yo te digo, así, ya creando lo que hoy es Saturno. cuando sucede la invasión, eh, ¿siguen ellos sin cuerpos biológicos? Sí, cuando sucede la invasión ellos están sin eso, sin Oh, cuerpos biológicos. bien, Mm, cuando te refieres si ellos utilizan, no, se crea solo uno. uno, Sí, cuéntame. sí, se crea solo uno que es no sé si llamarlo así de esa forma, Sonia, Dime. como uno de los, a ver, permítame. Sí, es como si tuvieras, eh,
el primer genetista, Ok, ¿sí? Se consolida sobre esa conciencia, Sonia, ¿sí? sí, Buscando crear lo que nosotros conocemos como humano, ¿sí? O modificarlo. ¿y quién es ese primer genetista que trata de modificar? Tiene muchos nombres. Sí, Tú ya lo conoces, sí, sí, pero sí, es Lucifer, es él, y en la sí, fuerza señora. material. Ok, Ujú. eh, toman todo el núcleo de la energía de Saturno y lo configuran en un solo cuerpo o toman Sí, todo el núcleo está en un solo cuerpo. sí, señora, Por sí, de eso, esa manera es. sí, Es lo que lo convierte en lo que llaman omnipresente o algo así. ok, bueno. Por, sí, algo así, Sonia. Está Omnipresente, omnisciente, todo porque esto. tiene la totalidad de la creación, la atrapó, se la guardó. Ok, Sí, señora. bien. Va a hacer los movimientos Silvia y está con el grupo núcleo de ella original todo el tiempo. Entonces cada comando es para todos. Ella en este momento, desde línea de tiempo presente, simultáneamente con lo que representa aquí ahora Saturno, empiezan a desencriptar, a eliminar eh, los 7 aros magnéticos que tiene Saturno. Los 7 aros. Sí, Saturno tiene 7. Sí, Esos 7 anillos de Saturno, ella junto con el billón inicial que son, o sea, desde su núcleo van a eliminar una a una las densificaciones de gradientes concienciales que creó este ser para contenerlos en estos cuerpecitos biológicos que hoy representamos. listo, Sonia. Comienza a, a mostrarme, ¿sí? Sí, Mm, algo relacionado con 7 cielos o 7 estados. sí, perfecto. Hay 7 ¿Listo? cielos, 7 tierras, 7 estados. Ajá, Ok, sí. Es lo que me muestra primero. Mm, bien, el alcance que esta entidad ha ejecutado. Los anillos son como el control, Sonia, son sí, como una fuerza que evita que salgamos de ese control, Sonia. sí, Sí. Son como, mm, bueno, yo lo dije estados porque son estados como donde a nivel conciencial hemos ido cayendo, sí, 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 no solamente ellos, sino todos. Comienza como a desmantelar estos anillos, Sonia, a descodificar, ¿sí? perfecto. Mm, eh, cada anillo tiene como, a ver cómo se dice, es como, no es una situación, pero es algo que se percibe, no sé si es a través de los sentidos. Sí, Mm, lo cual genera emociones y genera a nivel del campo pensamientos que se vuelven lo que llamamos nosotros apegos o engramazonia, perfecto, sí. ¿sí? Sí, Y es lo que habitualmente vemos con las encarnaciones que hacemos nosotros, sí. ¿sí?
es el que prima de ahí, el control de no poder salir, Sonia, de la realidad. Perfecto. Sí, así Sí, está diseñado, es lo que Silvia está buscando con este billón. sí, Digamos que destruir, quitar, eliminar, desfragmentar esto para que puedan liberar ese potencial, Sonia, y volver como a ese núcleo, a esa fuente. bien. Oh, aquí encuentro que hay otros 6 Saturnos. Ok. Esos seis Sí, turnos, sí. Cuéntame. no, están distribuidos, Sonia, eh, como cuando tú observas bucles o karmas, le llaman. Ok, Sí, sí, y si esos karmas, esos bucles están conectados a esos campos emocionales, Sonia, sí, pero están en, o sea, es como realidades simultáneas o como lo puedo llamar, sí, sí, porque no se expresa como lo que estás viviendo o las experiencias que ha tenido, sino que están eh, como sus realidades subyacentes a lo que es el principal. Sí, sí. y eso se extiende así, alrededor de lo que es la Tierra se extiende así, 6 más, como si fueran anillos también, como los anillos que tú ves en Saturno, sí. Sí, Mm, cada uno sigue una secuencia que es como esos 7 cielos que vimos, sí, subir ese grado de conciencia, ¿sí? Nos mantienen actualmente en el más pequeño, o sea, en el más, ¿cómo se dice? sí, Mínimo nivel, sí, sí. estamos así. Ok, Y hay anillos así, y esto es, yo veo energías, Sonia, que han subido de nivel, pero están en otros niveles, casi llegando algunos a ese séptimo, para salir como de esa concentración. bien. Esos otros seis Saturnos, ¿tienen alguna diferencia entre ellos? ¿Los ves? ¿Todos tienen la misma cantidad No, son distintos, de Sonia. habitantes? Cambian en forma, cambian en estructura, como en algoritmo, ¿sí? Hay uno que Mm, tiene un anillo, otro que tiene dos y se van secuenciando. sí, sí, señora, sí, señora. Bien, Silvia, el comando es este, el billón. Para este billón, el comando es este. Es una matriz convencional de un billón que va a tener dos caras. O sea, es como si yo dividiera la mitad y va a haber una matriz de mi izquierda y otra matriz de la derecha. Pero las dos están construidas en la misma secuencia, solo que una es negativa y la otra es positiva. Matriz de un billón con base 3, 6 y 9, con saltos espaciotemporales 3, 6 y 9, hacia frecuencias de luz y hacia frecuencias de inframundo, Ok, que hacen que en los tres grupos de ceros viven neutralizadas, no pueden salir del constructo. perfecto. ¿Qué están haciendo? Listo. Comienza a, a mirar como el diseño de esa matriz contencional, Sonia. Sí, Sí, yo veo como el surgimiento de las otras entidades regresivas, sí, que han estado controlando o luchando por el control de estos anillos, Sonia, sí.
sí, que es básicamente lo que manifiesta como control, Sonia, jerarquía. sí, 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 eso es. No se contempla la luz como tal, Sonia, aunque la nombraste, sí, es esa matriz contencional. Está ahorita más a lo que es oscuridad o inframundo. sí, Sí, la luz es distante a esto todavía. No es el rol de ellos ahorita como estar ahí en esa matriz contencional. sí, Los únicos que están, sí, dentro de esa matriz son este billón, como tú lo nombraste, sí. pero se- la luz como tal se protege, Sonia. No, ¿Mm? no, cuando yo les hablo a ellos de una matriz que va como hacia luz, estoy hablando de fotón, ¿De luz qué? de fotón, de Ah, ok. paquetes informáticos fotones. La luz aquí, o sea, me toca llamar la luz porque así se llama aquí, luz, y el juego es ese, el dios o el demonio, pero es el mismo. El bien y el Sí, mal, pero sigue siendo el mismo. El amor o el apego, pero sigue siendo parte de la relación. Entonces, la matriz de la que yo hablo, que está del otro lado, que se supone es luz, son todos estos paquetes fotón y fonón, que son falsa luz, falsa sí. esa, y Ujú. tienen de todos modos ellos su parte más oscura aún, que es la que nos muestran como Lucifer y todas sus fuerzas. Exacto. Sí, Lo señor. poco que aquí logramos es que de iluminación es simplemente su paquete codificación fotón, que Es correcto. para la luz. Esas dos Sí. matrices son las que tienen ellos que eliminar, porque son la contención de toda esa realidad que crearon estos seres al generar ese cuerpo en donde fueron ellos manipulados. Entonces, Sí, señora. sale del atrapamiento fotón y fonón, pero de los dos atrapamientos, del que aquí se ve o permiten ver como oscuridad y del que aquí nos crean como luz. Todo eso que Sí. dice que alcanzamos, nada de eso es real. Bueno, yo veo ahí sobre esa matriz, Sonia, cuando Sí, hablas de eso, una hibridación, pero no es directamente humana. ok, Sí, es como cuando ves grises, ok, bien, ¿vale? sí, Así en ese estado, así en esa forma, sí, se logra ver una hibridación, sí, todo muy a lo regresivo, sí, eso sí. Con humanos, Sonia, en esta matriz contencional no es todavía. ok, Sí, sí. pero sí se ve esa fuerza igual utilizada de esa energía de ese villano. Sí, porque después, o cuando logra hacer este solo cuerpo, a ese solo cuerpo le imprime el cerebro, que es una construcción, pues, cual computador, que va a Ujú. traducir la energía que va a manifestar y ese cerebro es codificación de grises. Entonces encontramos el juego entre metalianos y grises. Es correcto, Sonia. Ok. ¿Qué sucede Bueno, con el billón saliendo de la matriz de estos saltos 3, 6 y 9? yo veo que rompen esas formas de anillos, Sí, sí, que es lo que buscan. Eh, esa frecuencia y esa armonización que yo veía es como si buscaran nuevamente recuperar su poder, alineándose en sí o buscando este tipo de frecuencia de energía, Sonia.
sí, para no estar como en esa densidad donde estaban, en esa fuerza que los mantenía así magnéticamente, sí. ¿cierto? Entonces lo que busca ese billón es, Sonia, es como si tuvieras algo buscando conectar con esa frecuencia. Es como cuando tú quieres sintonizar eso en la radio, digamos, un ejemplo, están así, como haciendo ese movimiento. Bueno, Sí, sí, es lo que hacen, Sonia, es lo que están haciendo en este momento. sí, bien. Mm, hay como una nave, Sonia, una nave nodriza, Sí, que me muestra Silvia, que no permite hacer esa sintonización. bien. Eh, la nave está muy cerca, ¿la podemos paralizar? No, eso lo podemos paralizar, sí, no hay problema. Bueno, bueno, las opciones son, la paralizamos o la eliminamos antes del movimiento de que Silvia haga el movimiento sola para que pueda llevar al núcleo. Ah, bueno, entonces sí la eliminamos. Vale. Listo, ya eliminado, Sonia. Bien, del resto del proceso ella va a guiar al núcleo para que pueda reconectar y es desde nodo sinusal cardíaco, ella, desde ese momento en el que estaba buscando esta solución, encuentra su biosonoluminiscencia original primordial. Ok, Es este cuerpo biológico que se libera, nodo sinusal cardíaco, timo, sí, hipófisis, claustrum, pineal, hace la reconexión. Y en la misma guía todos, el billón lo hace. listo, ya. Bien. ¿Lograron estar ya sincronizados en su núcleo? Sí, ya hay una sincronización ahora sí. Ok. ¿Cómo está el entorno? Permítame. No hay problema, Sonia. Ok. En este momento, este núcleo, la totalidad del billón, van a eliminar, entregaron un poder, pero fue por sometimiento. Pero igual lo han ido moviendo. Entonces eliminan toda energía, toda extracción, toda aceptación, creencia, creación para Lucifer y para toda la fuerza metaliana. Ok. ¿Qué sucede cuando ellos hacen esa desconexión o retiran la fuerza que se dieron? Es como lo que nos han mostrado a nosotros de la fruta del conocimiento. Sí, como esa semilla a nivel de esa conciencia que esta entidad quería conocer y cómo apoderarse de Sonia. Sí, Sí, es como si tú quitaras eso, es como si se borrara ese fruto, conocimiento o como lo queramos llamar, sí, sí, conexión, porque eso es una conexión, sí, que es la conexión que ellos han querido tener con con ese núcleo, esa fuente, Sonia. Sí, perfecto. Sí, mm, buscan, Sonia, estar en estas dimensiones de luz,
sí, Sí, pero no quieren deshacerse de la autoridad o el poder que tienen en estas otras. ¿Sí me hago entender? no te entendí muy bien. Es como si tú quisieras ir a la luz, pero no para ser luz, sino para destruir la luz. Ah, Sí, si hablas de Lucifer y todo su grupo. sí, Ok, exacto. Sí, señora. bien, Sí, eso es. Eso es. Entonces, eso es. Haz cuenta de eso. Es como, o sea, este atrapamiento que había y eso es como en Saturno, es como si tuvieras una semilla del conocimiento, ¿sí? sí, bien, Mm, de alguna forma ellos extrajeron eso, quisieron hacer todo lo que son las modificaciones, mm, esa entidad por eso tenía como solo una, ¿sí? sí, Solo una entidad, ¿sí? Con con este nivel de conciencia, Sonia. bien, Pero aún digamos que teniendo todo este alcance todavía no es suficiente, digámoslo así, para lo que es el núcleo de la fuente. bien, perfecto. Esto que hicieron ahorita con Lucifer, ahora lo van a hacer ellos a nivel de genética, a eliminar y a desconectar completamente de cerebros, redes neuronales sintéticas, toda la estructura que aportaron los grises para la hibridación de un contenedor que pudiera eh, manipular en algo a la fuerza primordial. ¿Listo? Comienzan a hacer esa desconexión a nivel genético. Mm, bueno, hay varias modificaciones, Sí, sí, a nivel genético que se han usado para la contención, Sonia. sí, Los famosos reseteos son modificaciones genéticas de muestra, sí, ¿sí? En las cuales cada vez hay como un gradiente cada vez más bajo sí. en esas modificaciones que hacen, ¿sí? Mm, muestras, eh, no sé, como unas cadenas unicelulares, algo así, o 12 Sí. cadenas, 12, sí, sí, algo así, que están en el ADN. Cadenas unicelulares, ¿me dijiste una cantidad o no? Sí, 12 sí, 12 12. cadenas. Bien, Sí, quiero que observen las 12 a qué corresponden. las 12. Sí, son 12 cadenas unicelulares. eh, son 12 tribus, Sonia. Ok, Sí, ¿esas tribus son humanas o no humanas? no humanas. No humanas. No, señora, no son humanas. Y ahí entran la información a la célula biológica original del humano. Sí, señora, así es, correcto. Bien, ella desactiva toda esa información, todos esos enlaces covalentes que se crearon. Listo, permítame. Está haciendo ese desentrelazamiento. Sí, Mm. Aunque se vea unicelular, Sonia, estamos hablando básicamente
de que también compone campo electromagnético, campo etérico, Sí, campo onírico, sí, sí, áurico, o sea, es como una composición de todo, sí. solo que están como tomando de referencia esto que es como esa cadena unicelular que yo veo, sí, Sí, pero somos, todo, dime, somos holográficos. ajá, exacto. Eso es lo que ella, Silvia, busca desactivar. Sí. Mm, mm, ¿Lo está haciendo? sí, Sonia, solo que me está comenzando, es como si yo viera una transición, pasado, futuro, sí. Sí, No sé por qué, pero me está mostrando así. Veo pasado, futuro al mismo tiempo. Sí, sí, para poder anclar eso es como si todo esto unicelular, Sonia, se viera más ¿cómo se dice? Es con tecnología, pero es como biocodificado sí, a estructuras más metálicas que biológicas sí, y guiados por lo que ahorita, mira, aparecen las famosas recámaras de esas que le llaman de Saturno. sí. Ok, Sí, sí, que de alguna manera sí funciona esa cosa. Sí, sí, solo que me muestra unas que están aquí en la Tierra, subterráneas. sí, Es lo que me está mostrando. Sí, sí, utilizan todo lo que es aquí energía eh, del éter, Sonia. sí, Así. Sí, sí, es que está oculto ahorita. Pero todo eso tiene que ver con esas cadenas que vimos ahorita. Sí, sí. y me está mostrando como el pasado y ahorita, lo que viene ahorita, lo que están por eh, modificar genéticamente para aumentar el control. Sí, Sí, listo, ya logra neutralizar eso. ok. Mm, es como si hicieras, como si pararas el tiempo por un momento, sí. Sí, Busca como unos bucles, perfecto. Sí, hace algo a nivel de los puntos meridianos en la Tierra, bien, como si eso es como una geolocalización, es como si tú los cambiaras bien, y revirtieras algo con eso, Sonia, que estamos eliminando sobre esas cadenas celulares. perfecto. ¿Listo? Sí, Sí, es como si desconectaras algo que está eh, magnéticamente hacia esta oleografía, sí, sistema holográfico en el que estamos en realidad. sí, Sí, ya Sonia, eso es todo. perfecto. ¿Cómo está el entorno? A ver, permítame, vamos a hacer una expansión del Sí, campo. Ah, vamos a proteger un momento, listo. Listo ya, Sonia. bien,
ahora, ¿cómo la ves? ¿Cómo se siente ella? A ver, permítame. Bueno, Sonia me dice que había esperado como este momento para lo que acabamos de observar. Sí, Sin embargo, eso la agota. Sí, sí. el movimiento que hicimos. Bueno, vamos a guiarla para desimplantar este cuerpo biológico. Ok, listo. Ya tenemos autorización. Vale, Vamos a comenzar por la parte superior, comenzando por su cabeza. Hay un implante, Sonia. sí, Este implante genera un tipo de esferas mentales, sí, ¿sí? Que la devuelven como, no sé, como si yo viera otra mujer, ¿sí? Distinta a ella, un rostro distinto. sí. Esa mujer que ves, ubícala. Ese rostro que ves, ubícalo. Permítame, lo estoy observando, Sonia. Dime. Tiene aspectos mayas Sí, en su rasgo físico. ok. Eh, ¿Por qué aparece ella en este momento? Listo, permítame. Eh, es como si esas células o esas cosas que vimos en el ADN, Sí, una de estas me mostrara este rasgo que acabo de observar, que tiene aspecto maya, Sonia. Sí. sí, Mm, me dice que es como en los humanos, las primeras razas, sí, esta es una primera raza, esa que aparece ahí. ok. O sea, es como su primera raza. Sí, como su primera raza ya humana. Sí, Vale, sí, cuando la vimos hace un momento no era humana, ok, ¿cierto? bien, sí, Ya aquí la vemos humana, humana y sus rasgos son así, como, vale. sí, sí me hago entender. Sí, sí. Sí, estoy interesada en esto porque yo he estado viendo la cara de ella de una y de otra forma todo el tiempo. Entonces pensé que era algo que me estaba pasando a mí aquí, pero cuando la encuentras allá, perfecto. Bien, Sí, esta que ves en ella, verifícala eh, y quiero que ubiquen si está atrapada, dónde, cómo, qué sucedió. bueno, hay algo interesante, es que ellos llegaron, Sonia, pero yo no veo que puedan ver, como si la vista no funcionara. No, no ven por los ojos. Bueno, No. es que los ojos no ven, los ojos son grandes. Eh, bien, ¿y qué sucede ahí? Mm, mantienen, Sonia, un campo con una percepción muy distinta, Sí, ¿sí? La conexión, Sonia, que ellos tienen con
el planeta Tierra es superior a lo que hoy en día se conocen este tipo mm, de, ¿cómo se dice? De como generaciones que dicen que hay, ¿sí? Sí, Es totalmente distinto, ¿sí? Es que son como, tienen una labor, Sonia, ellos. sí, ¿qué labor tienen Es específicamente? una, sí, permítame, eso es lo que estoy. Sí, Se parte, Sonia, lo que es la dualidad en el mundo espiritual, algo así, ok, que se ejecuta en esta dimensión. sí, 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 veo lo mismo, luz, oscuridad, sí, bajo un mismo formato que es esta entidad, sí, lo que hace un momento llamada la luz falsa, sí, ¿cierto? sí, Lo veo así en dualidad. Eh, las dos es como si em, es como si fueran energía las dos. sí, Mm, y abren ese campo que es lo que nosotros conocemos acá como mundo espiritual, o ¿cómo se dice? inframundo, Inframundo, sí, como esas cosas así. Sí, sí, eh, esa es la puerta o el acceso a entidades, Sonia, que no tienen estos mismos rangos, sí, de poder construir lo que son eh, como los sistemas, Sonia, ¿cómo se dice? De control que hoy tenemos, ¿sí? Dinero, eh, salud, ah, amor, ¿sí? Sí, todos esos sistemas así sí, es como yo veo cómo se propician, ¿sí? A partir de ahí, a partir de esta, mm, es que es como si tuvieras a una persona, ¿sí? sí, Muy, como muy da a la pasividad, a la paz, a la armonía, sí, pero tiene esa confrontación interior, ¿sí? sí, Y eso es una energía que se ancla y se dispersa en, en humanos, ¿sí? Se va aumentando, o sea, como si, ¿cómo se dice? Como cuando tú hablas de los campos mórficos y los hipercampos y todo eso, Sonia, das cuenta todo eso así como se expande y sí, se comienza a, a manipular, porque pues básicamente es como el acceso de estas entidades de bajo rango, ¿sí? sí, Larvas astrales, eh, mm, entidades como son, sí, todas las entidades arácnidos, veo insectoides, veo de todo acá, ¿sí? sí, Cómo se multiplican o se autocrean, Sonia. ok, bien, Sí, es sí, lo que puedo observar desde esa segunda imagen que me muestra ella, que es como un implante que crea esas esferas mentales. bien. Ella ahí en esa manifestación no ve porque ningún humano ve o porque ella no tiene el sentido. No, ellos no tienen ese sentido. Uno lo tiene. ¿Cuántos No, mayas, cuántos hay en su grupo? Hostia, acá, sí, en este preciso momento, tú puedes estar contando con unos 44.000. ok, perfecto. Bien,
todos no tienen el sentido de la vista. ¿Qué pasa No, con Sonia. ellos? ¿Qué pasa al final del tiempo con ellos? ¿Hay un final? ¿No hay un final? ¿Qué pasa? Muévete en la línea temporal en lo que nosotros llamamos Son abducidos. todos. Sí. El ¿Y final de ellos es una abducción. a dónde son llevados? Saturno. Ok. ¿Y allí cómo permanecen? Confinados son. Ok. mm, es como si este ser genetista los confinara en él. No estuviera dentro de... Sí, señora. Bien. ¿Qué pasó con el... Dime. Inicialmente, es esta pregunta, es un poco difícil, pero ¿qué pasó con el resto que hay entre 1 billón y que finalmente quedan 44.000? ¿Qué pasó con el resto del núcleo? No, el resto no había salido, Sonia. Ah, estaba Sí, todavía en Saturno. sí, sí, para la fuerza de esta entidad Ok, quedaban como, haz cuenta que esta entidad los tiene ahí como si tuvieras creado un condensador, sí, ¿sí? sí, Y te lo pones. Y sí. ese condensador tiene eso que te da a ti como, digamos así, es como si yo tuviera tecnología que fuera mi corazón y me mantuviera vivo. Ah, Punto. bien, ¿Sí? sí, Entonces no puedo sustraerla toda. Sustrajo una cantidad, ensayó, hizo lo que tenía que hacer, montó lo que tenía que hacer para esas entidades regresivas, pero cuando vuelven es volver a él. Sí, es como si yo volviera a mi energía 100%, digámoslo así. ok, Sí, sí, su campo 100% otra vez, para tener esa fuerza o ese rango que jerárquico que tiene. bien, perfecto. Entonces, estamos con esta Maya allí. Quiero que ella se ubique cuando llegan todos ellos a habitar ese espacio-tiempo que le vamos a llamar la cultura maya. Cuando llegan, Sí, cuando llegan los 44.000 y empiezan esa experiencia. listo, ya. Bien, ellos van a iniciar la experiencia, pero ahora reciben la información total que tiene Silvia de línea de tiempo presente. Esta información total es la codificación de caída de gradiente conciencial sobre 7 sentidos hoy, que son vista, oído, olfato, gusto, tacto, propiocepción e interocepción. Desde este punto donde ya está, ya están 7. Sí, Ok, ellos entienden la algoritmización de codificación de interpretación de realidad para caer en el caos. ¿Qué sucede? Que desde ese punto en que llegan, van a eliminar todo el constructo de la entidad que los envió a contaminarse de formas, pensamiento y densificación. listo. Reciben esa información, Sonia. Comienzan a generar o a desconstruir Sí, mm, lo que fue, eso es como un modo aprendizaje, ¿sí? sí. Y lo desconstruyen, Sonia. Lo Es, eliminan, lo quitan. limpian todo. Cuando ellos retornan por abducción, Ujú. al entrar como potencia, eliminan a ese falso Dios. Sí, señora. Estas son Así es. otras líneas de tiempo, por eso lo hago ahí, aunque en las otras se haya solucionado con él. Correcto. Ok, Listo, Sonia, ya. ¿qué sucede? Como si tú desfragmentaras esta entidad. Ok, Sí.
Mm, destruyes estas formas grises que Sí, se habían construido antes, que eran como eh, los que estaban guiando este aprendizaje sí, en esta forma humana que ellos tomaron. Sí, sí, desconstruyen eso, desconstruyen todos estos gradientes, Sonia, que estaban implantándose. bien. Sí, al hacer eso, Sonia, y es como si instintivamente, o sí, por su energía, estos otros que no habían salido de esta retención que tenía esta entidad, es como si hubiera esa información suministrado, ¿cierto? Sí, Y ahí es donde yo le comentaba que esta entidad es como si se subdividiera, ¿sí? sí, Como si perdiera ese control, como si ya no tuviera potestad sobre estas entidades que, aunque son pasivas, saben de la pretensión de lo que fue estar con esta entidad. ok. Estos 44.000 van a salir de una matriz contencional que es bueno, se supone que 369 es un número maestro y maravilloso, pero es más del juego de la manipulación de fotón y fonón. Y aquí está la Ok. secuencia sobre los 44.000 de la matriz con base 8, 4 y 6. Un salto frecuencial uno a uno sobre la permanencia de tercera dimensión. Listo, 8 4 Y 3. 6 La matriz, al 3. sí, la matriz tiene base 8, base 4 y base 3, donde habían quedado contenidos los 44.000. Vale, 8 4 Sí, 4. Listo, Sonia, ya lo único que logro observar es la matriz contencional 8 es algo que impedía como la culminación. sí, ¿Sí? En 4 Sonia es como si yo viera un estado antimateria sí, que se queda como encerrado en un cubo. ok, ¿Sí? sí, Y en tercera es la experiencia de la densidad que está en este plano. sí, ¿Listo? perfecto. Es lo que logró, lo que se quita con esta solicitud que pediste, Sonia. Bueno, Una matriz contencional, sí. listo. Listo, Sonia, ya. ¿Observas todavía a esta Silvia Maya? No,